Buenas noches, amada iglesia. Qué gusto poder encontrarnos nuevamente. Qué gusto poder estar delante de ustedes en este miércoles de crecimiento. Es un gozo poder compartir de la palabra. Es una gran responsabilidad y estos días había estado meditando mucho en la palabra que poder compartir con ustedes. Y la verdad es que fue un poco difícil para mí en esta ocasión, pero quiero que me acompañen a orar antes de que pueda yo comentarles el porqué. Amado Dios, pues te damos las gracias primeramente, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, porque siempre eres tú, Señor, porque siempre sigues siendo tú, Señor, el que nos llena, el que nos da de su Santo Espíritu para poder tener vida, para poder tener conocimiento, entendimiento de las cosas. Gracias, Señor, porque eres tú, Señor. Gracias, precioso Dios. Yo te pido, Señor, que habilites mi boca, Señor, y que mis pensamientos estén centrados en ti, Señor. Que mis emociones estén cautivas a ti, así como mis pensamientos, y que sea tu Santo Espíritu, Señor, el que esté hablando. Y te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor. Amén. Amén. Pues bien, les decía que siempre es un gran privilegio el poder estar compartiendo con ustedes, y esta ocasión yo quiero comentar un poco sobre estas semanas pasadas que estuvo el pastor hablando sobre un tema muy interesante llamado Neuma, una serie llamada Neuma. Y recuerdo perfectamente algunos de los domingos, algunas de las prédicas. Una de ellas era buscar ser llenos, tener la llenura del Espíritu Santo. Otro domingo nos habló sobre permanecer anclados, estar anclados en Él. Y yo creo que todo esto debemos considerarlo porque necesitamos estar anhelando, así, anhelando la llenura del Espíritu Santo, mis amados. Y también en estos días el pastor nos compartía una palabra y decía, nos platicaba él que hablando con otros pastores, ellos le daban como un diagnóstico de la situación actual de la iglesia. Y fue asombroso en el sentido de que nos dejó un tanto inquietos, porque estos hablaban de que la iglesia está como un poco paralizada, sin avance, como hasta cierto punto un tanto apartada de Dios. Y es triste reconocerlo. La verdad es que este tiempo que transcurrió, estos 2 años y medio que transcurrieron de la pandemia, nos afectaron definitivamente. Es una realidad. Y dejamos de lado lo que todo creyente debe hacer, que es permanecer firmemente sujeto. ¿Sujeto de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Y yo quiero compartirles estos versículos en Filipenses capítulo 3, versos del 12 al 14. Pablo dice lo siguiente: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro asir para el cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, dice, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios
en Cristo Jesús. Mis amados, estaba leyendo el capítulo completo, más o menos, el título dice, prosigo al blanco, y Pablo le refiere a los filipenses una carta muy emotiva en la que les da ciertos puntos en los que ellos deben tener cuidado. Les dice en un versículo, dice, guardaos de los perros, de los malos obreros, dice, no tengan confianza en la carne, les dice él, pero dice, si alguien, dice, ha de tener confianza en la carne, dice, yo más, dice Pablo, dice, porque fue circuncidado al 8º día, dice, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, dice, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia, que era la ley, irreprensible, dice Pablo. Pero lo mejor viene en el versículo 8, dice, ciertamente estimo todas esas cosas como pérdida. Pablo no consideró todo eso, porque cuando conoció de Cristo, él lo que anheló fue esa llenura, conocer más de él. Y mira, mi amado, yo creo que estas palabras tienen una gran relevancia, un gran significado, porque significan que el proceso que nosotros estamos sufriendo o que estamos llevando con Cristo aún no ha terminado, mi amado. Aún continúa ese proceso. Pablo dijo, no que lo haya alcanzado ni que ya sea perfecto, dice, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás. Yo me quedé pensando, dije, dije, Pablo tiene grandes razones para dejar atrás todo lo que había hecho. Pablo, un perseguidor de esos primeros cristianos, prácticamente un verdugo de ellos, y yo me imagino que debe haber tenido muchos sentimientos de culpa durante largo tiempo. Incluso yo creo que le atormentaban los recuerdos de lo que había hecho, pero mira lo que dice, hay dos cosas importantes que él procuró hacer en este proceso. Dice, lo primero dice, no que lo haya alcanzado, sino que olvidando lo que queda atrás. Y te leía el versículo 8 y dice que todas las cosas las toma como pérdida. Él reconoció que no sabía nada de Jesús, que todo lo que había aprendido era en la ley, pero él no conocía nada del Señor. Y que la sabiduría se la estaba dando Dios y Jesús lo perfeccionaría al momento de su muerte. Y yo creo, mis amados, que no es que precisamente simplemente haya olvidado las cosas. Yo creo que él se arrepintió definitivamente de todo lo que había hecho y él se tomó de la promesa que Jesús le había hecho, mis amados, de hacerle una nueva criatura, una nueva creación en donde ahora sí todo eso, todas las cosas viejas quedaban atrás. Y lo otro dice, sino que prosigo extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al supremo llamamiento de Jesús. Pablo conoció a Jesús por la revelación del Espíritu Santo, pero no se conformó con eso. Él siguió anhelando y él siguió buscando conocer más del Señor. Y dice la palabra, dice que se propuso conocer a Cristo, dice, y a Cristo crucificado. Y yo creo, mis amados, que de esta manera su vida espiritual, su propia vida espiritual, continuó a la par que su carrera ministerial, que su vida ministerial. Pablo recorrió buena parte de Asia, predicando la palabra, levantando iglesias. Y él en ese proceso, la palabra lo refiere que él
siguió conociendo más de Jesús. Y mis amados, yo tomé estos versículos solo como una especie de introducción, pero quiero volver a la idea central de lo que te estaba hablando. Te decía yo que nuestro pastor había estado compartiendo sobre el Espíritu Santo, sobre los ríos del Espíritu Santo, y yo la verdad es que por momentos también había experimentado esa sequedad, mi amado. Tengo que reconocerlo, lo reconozco. Y cuando el pastor nos habló sobre esos ríos del Espíritu Santo, dije, de aquí es donde tengo que tomarme, de aquí es donde tengo que beber, donde tengo que meterme y sumergirme en esos ríos. Y yo creo, mis amados, que necesitamos definitivamente esto para que incluso cada parte de nuestro ser, yo pienso que cada órgano, cada célula de nuestro cuerpo en lo natural y cada área de nuestro espíritu sea llena del Espíritu de Dios. Y de ese modo, dice la palabra, es como podemos ser renovados también en nuestra manera de pensar, en nuestro entendimiento. Yo me he gozado porque estos últimos tiempos, estos últimos meses, hemos visto a nuestra iglesia ser hermoseada porque se vuelve a llenar. Podemos ver a nuestros amados hermanas y hermanos regresando, volviendo, y todos nos hemos gozado. Y más aún cuando uno que no conoce de Cristo se vuelve a Él, wow, es un gozo. Podemos experimentar esa fiesta de los cielos, mis amados, cuando esto ocurre. Pero también, mis amados, debemos reflexionar y darnos cuenta de que hay algunos que no han regresado, y más aún hay algunos que se han apartado de Dios. Yo te quiero decir algo, mi amado. Necesitamos recuperar nuestra relación con Dios definitivamente. No podemos mantenernos alejados de Él. No podemos mantenernos alejados del que sopló vida, del que nos da el aliento de vida. Va en contra de la vida misma. Mi amado, mira, por ejemplo, mi esposa y yo trabajamos durante un buen tiempo en un hospital, y muchas ocasiones nos tocó atender pacientes a los que les realizamos estudios en la sangre, pruebas sanguíneas, y que su condición era tan mala, sus resultados tan alterados, que incluso médicamente eran incompatibles con la vida. No era factible que ese paciente pudiera estar viviendo con esos resultados, con esas pruebas tan alteradas. Yo creo, mis amados, que de la misma manera no podemos vivir separados de Cristo, no podemos vivir lejos de Él. Nuestro ser espiritual, que involucra nuestros pensamientos, nuestras emociones, dependen de esa llenura del Espíritu Santo. No podríamos tener una vida sana si no le tenemos a Él. Incluso yo creo que de la misma manera no tenerle sería algo adverso a la vida. Y mira, te pongo un ejemplo muy práctico. Aquellas personas que están en depresión, que están tristes, que están en una condición en la que tienen pensamientos negativos y que no saben qué hacer en esos momentos. Y todo eso yo creo que puede llevarlos a la muerte también, puede llevarlos a tomar una mala decisión. Y por eso te digo nuevamente, necesitamos recuperar nuestra relación con Dios.
Y si no le conoces, mi amado, si tú es la primera vez que estás escuchando de Cristo, yo te invito a que le pidas que venga a tu vida. Así como Pablo tuvo un encuentro con Cristo, tú necesitas tener ese encuentro con el Señor. Y yo creo, he podido experimentar y ver que cuando estamos apartados de Dios, honestamente no sabemos qué hacer. Yo te quiero confesar, mi amado, que antes de conocer a Cristo, realmente vivimos un pasado tormentoso. Es literal, de verdad. Vivimos un pasado en el que estábamos destinados al fracaso. Y gracias a que le conocimos, gracias a Cristo, fue que pudimos ser rescatados, mi amado. Pero puedo entender, puedo ver que en esos momentos no sabe uno qué hacer. Y buscas hacia todos lados, no encuentras soluciones, no encuentras una respuesta. Y te digo algo, mi amado, hasta que te cruzas con la mirada de Jesús. Definitivamente, uno no sabe qué hacer en ese momento porque uno se siente indigno, uno se siente inmerecedor del amor de Cristo. Pero ¿sabes qué, mi amado? La buena noticia es que no depende de ti ni de mí, no depende de lo que nosotros hagamos, porque Cristo nos amó primero. Depende de ese amor que Él nos tiene, de esa gracia, de ese favor inmerecido que Él tiene por nosotros, mi amado. Y en este punto yo quiero recordarte, yo quiero platicarte unos versículos que narran una historia muy singular, una historia muy conocida definitivamente, la historia de un joven al que llamaron el hijo pródigo. Y quiero leerte los versículos de Lucas 15, del 11 al 24, y dicen de la siguiente manera. Estaba hablando Jesús con sus discípulos y les dice: también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Es decir, ya no tenía ni para comer. Dice el verso 15, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, para que cuidara y diera de comer a los cerdos. Imagínense. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y ponedle un anillo en el dedo y calzado en sus pies,
y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Mis amados, qué tremenda historia. Y hagamos un poquito de reflexión en ella. Reflexionemos en estos versículos. Y la historia narra el hijo menor. Y ¿sabes qué, mi amado? Yo pienso que era un hijo inquieto, que ya estaba cansado y un tanto insatisfecho de estar viviendo como lo hacía. Y él quería tener su propio disfrute, su propia vida, y quería disfrutar y tener su dinero e irse de su casa. Tomó parte de su herencia, tomó lo que le correspondía, y dice la palabra que se fue y disfrutó de su dinero. Y yo aquí quiero hacer un punto de inflexión, un parteaguas, porque, mis amados, sabemos que el dinero es finito, el dinero se acaba. Y definitivamente su riqueza se le terminó, y yo creo que se le terminó más antes de lo que él imaginaba. Y yo me quedo pensando aquí que lo que ocurrió es que se gastó esa bendición del Padre. Mis amados, y cuánta bendición tenemos delante del Padre, y él la tomó y la malgastó. Y sin dinero y sin comida, dice la palabra, pues estaba en la miseria y se dedicó a trabajar cuidando a los cerdos. Y yo me puse a investigar un poquito, a leer un poquito, porque dice que él quería comerse aunque fueran las algarrobas. Y yo dije, ¿qué son las algarrobas? Y resulta que la algarroba es un fruto que da un árbol, una vaina rara de un fruto hebrudo, me parece como a la guanábana, algo parecido, y del sabor quizás un poco dulce, y dice la palabra que aunque fuera eso, él quería comérselo, y ni siquiera eso podía comer. Mis amados, yo creo que la historia ilustra aquellas ocasiones en que hemos perdido el rumbo definitivamente, en que estábamos en un lugar correcto, mis amados, estábamos con el Padre y nos alejamos. Recibíamos de la bendición y de esa cobertura del Padre y la malgastamos en cosas banales y abusamos de la benevolencia del Padre. Y simplemente derrochamos todo lo que Dios nos ha dado, la bendición, un hogar, una vida, un trabajo, la familia, un matrimonio, y solo por irnos por las cosas banales y los placeres de la carne, mis amados. Y el versículo 13 dice que el hijo menor empacó sus pertenencias y se fue a una tierra distante donde derrochó lo que tenía en una vida desenfrenada. Y yo creo definitivamente, cuando nos apartamos de Dios, mis amados, para irnos al mundo, seguramente estamos exponiéndonos a la derrota, mis amados. Sí, yo sé que has de estar pensando, estas son palabras muy duras, y sí es cierto, mi amado. Son palabras muy fuertes, pero esta historia, mi amado, nos trae una advertencia de lo que podría ocurrir si nos separamos de Dios, si no buscamos de Él, si no permanecemos buscando de esa llenura, mis amados. Y yo te decía, yo quiero ser franco contigo, porque por momentos yo también dejé de orar. Yo también dejé de leer meditando en la palabra, y como te decía, yo también dejé de buscar al Señor en algún momento de estos 2 años y medio que pasaron, mi amado. Y uno literal empieza a sentirse seco,
si no lo hace, mis amados? Y yo le dije, Señor, yo quiero recuperar mi relación contigo. Y hay una parte, quiero decirte también, hay una parte de la historia del hijo pródigo que no lo dice, pero yo creo, el hijo dice que estaba harto de vivir, yo creo que estaba harto de vivir ahí, de trabajar para el Padre. Y ¿sabes qué, mi amado? Sí, delante del Padre hay un trabajo que es hacer su voluntad, trabajar por la extensión del reino, mi amado, pero es un trabajo que nos trae esa bendición, mis amados. Imagínate tomarlo como un sentido espiritual, trabajar dando de comer a los cerdos, cuidando a los cerdos. En el sentido natural sería como caer en lo más bajo, mis amados. Yo quiero recapitular un poco en estas dos historias que acabo de comentarte sobre esa carta de Pablo y la historia del hijo pródigo, y yo creo que estas dos historias convergen en un punto, mis amados. Hay un puente definitivamente en estas dos historias, que es nuestro Señor Jesucristo, y debemos reconocer que Él ha tenido un amor tan grande como para ir a la cruz por nosotros. Fíjate, en ambas historias hay una respuesta por parte del personaje principal. Pablo reconoció que todo lo que había aprendido no le servía para nada. Es más, dijo, lo considero basura. Y él procuró aprender de Cristo, conocer a Cristo, experimentar a Cristo. El joven en un punto dijo, he pecado contra el cielo y contra mi Padre, y decidió volverse. Hubo un milagro en ese momento, el milagro del arrepentimiento, y ambos se volvieron a Dios, se volvieron a Cristo. Tal vez si hemos llegado a un punto, así como el joven, yo quiero decirte, mi amado, que podemos regresar a casa, porque el Padre está esperando por nosotros. Pablo en Filipenses 3:7 dice, cuantas cosas eran para mí ganancia, ahora las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y él siguió en una búsqueda incesante por conocer y experimentar la verdad de nuestro Señor Jesucristo. Y dice la palabra que lo hizo con la esperanza de ser hallado justo para ese momento en que pudiera estar frente a frente con nuestro Señor y alcanzar la resurrección y la vida eterna. Y ese fue su trabajo, mis amados. Ese fue el trabajo que él hizo, estar compartiendo de la palabra. Te decía yo, él recorrió buena parte de aquellos lugares compartiendo de la palabra, edificando iglesias y dando a conocer a Cristo, mis amados. Yo quiero concluir esta charla diciéndote que podemos vivir, podemos volver a nuestro Señor, podemos volver a Él, porque Él nos ama y Él nos perdona. Tal vez llegaste en un momento en el que dices, no sé qué hacer, no sé cómo acercarme a Cristo, pero mira lo que dice, primera de Juan, capítulo 1, verso 9, dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Mis amados, mi reflexión con estas palabras, con este tema es que, como les decía, necesitamos recuperar nuestra relación con Dios. Y yo quiero que me acompañes a orar para concluir este tiempo y que le pidamos a Dios que nos ayude
a buscar esa llenura, que nos ayude a volvernos a Él, que nos ayude a acercarnos más a Él, más íntimamente con Él. Acompáñame a orar, mi amado. Señor, te damos las gracias, precioso Dios, primeramente, Señor, por ese amor tuyo, Señor, por ese amor que te llevó hasta la cruz, Señor, hasta la cruz por cada uno de nosotros, Señor. Gracias, amado Señor, porque en ese punto no es lo que nosotros pudiéramos hacer, porque tu palabra lo dice y tenemos que reconocerlo. No es que nosotros le hayamos amado, sino que Él nos amó primero. Y yo te pido, amado Señor, que nos ayudes en este tiempo a dejar todas esas cosas atrás, a arrepentirnos y volvernos hacia adelante, proseguir, así como Pablo lo dijo, proseguir hacia la meta del supremo llamamiento, que es conocer a nuestro Señor Jesucristo y permanecer llenos de Él. A volvernos a Dios y decirle: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y Él es fiel y justo para perdonarnos. Señor, yo oro para que podamos ver, Señor, una iglesia reluciente, una iglesia blanqueada, una iglesia hermoseada, que se ha vuelto a ti en gozo, en alegría, que llena los atrios de tu templo para adorarte y para alabarte, para hacer tu voluntad, para estar delante de ti alabándote, Señor, con la esperanza de poder encontrarnos en ese día contigo. Señor, yo te doy gracias, Señor, por todo lo que has hecho, Señor, en la vida de cada uno de nosotros, Señor, por lo que has hecho en nuestra iglesia durante todo este tiempo, Señor. Y yo te pido, mi amado Dios, que sea tu Santo Espíritu sobre nosotros, llenándonos cada día más de ti y ayudándonos a experimentar más de ese amor y de esa gracia tuya. Y todo esto te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén, mis amados, pues qué gusto haber podido estar con ustedes. Siempre es un gran gozo poder escudriñar de su palabra, poder ver lo que Dios quiere hablarnos, y no me resta más que invitarte a que permanezcas conectado con tu iglesia, permanezcas conectado en Amistad Boca. Dios les bendiga, mis amados. Buenas noches y buena semana.